Bienvenidos a nuestro espacio Tinta de Escritores, que se emite semanalmente desde Librería Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Cors y hoy estoy en compañía de Mercedes Rosendo. Bueno, Mercedes, encantado que estés hoy acá con nosotros. Y encantada de la invitación, muchas gracias. Como te decía hoy, este espacio pretende impulsar, mostrar la trayectoria, en este caso tuya, a los artistas emergentes en la literatura. Los uruguayos tenemos ese doble cometido en nuestras vidas, como hablábamos recién, ¿no? El de nuestro ejercicio profesional, sí, y la parte artística como la que te ha tocado. ¿Cómo confluyen en tu vida el ejercer la escribanía y la escritura? ¿Cómo nació? Bueno, en realidad pues, no tienen absolutamente nada que ver y como no tienen nada que ver, también van por caminos paralelos, ¿no? O sea, no se tocan jamás. ¿Qué te quiero decir? Yo vivo de una cosa y hago otra cosa que me gusta, que la hago por vocación. Trabajo para vivir como escribana y escribo por vocación. Son dos mundos que prácticamente no tienen contacto. Entonces, a veces es muy difícil porque tenés que sacarle horas a una cosa para hacer la otra. Sobre todo fue muy difícil cuando mis hijos eran chicos, ¿no? Fue difícil compaginar la vida de una casa, una profesión y además la vocación de escribir. Por eso capaz yo empecé a escribir en serio y a publicar recién en el 2005, ¿no? Que fue cuando, bueno, mis hijos ya estaban grandes, mi carrera ya estaba más o menos consolidada y yo tuve un poco más de tiempo para dedicarlo a esto. Pero de cualquier manera, hasta el día de hoy me sigue resultando difícil porque me siento a escribir y sé que tengo que ponerme a trabajar en alguna cosa o me pongo a trabajar y pienso que tengo ganas de ponerme a escribir, o sea que ¿qué vamos a hacer? Vivimos tironeados por dos mundos diferentes. Sí, sin embargo, encuentro que los caminos no son tan diferentes, porque cuando alguien, como en tu caso, estudia escribanía, está acostumbrado a ver la letra chica, a interpretar los textos. Eso, de alguna manera, esa psicología te tiene que haber servido en la construcción de tus personajes. Me sirvió de repente para ser observadora y minuciosa, porque en el trabajo del escribano hay mucho de observación, mucho de estudio y mucho también de esa minuciosidad que te digo, de observar para después plasmarlo en un personaje. En ese sentido sí me sirvió mucho. Y después también evidentemente yo antes que escritora fui lectora, ¿no? Yo fui una gran lectora desde que me alfabeticé. Entonces eso también a su vez me sirvió para ejercer la profesión, para ser más concreta, más jurídica, para expresarme mejor. Entonces sí hay una cierta, ¿cómo decirte?, una cierta retroalimentación en todo esto. Pero de cualquier manera son mundos diferentes. Es más, yo tengo como una especie de sospecha que deben estar situados en hemisferios diferentes, porque se tocan tan poco que siempre digo, debo escribir con un hemisferio y ejercer el notariado con otro. En tu primer libro, Demasiados Blues, algo experimental, ¿sabías cuando estabas escribiendo esa obra que ibas a hacer otros trabajos? No. En realidad yo nunca me consideré escritora hasta hace relativamente poco, ¿no? Porque yo era una persona que escribía nada más. Entonces aquellos cuentos los empezamos a hacer con unos amigos que nos juntábamos todos los miércoles durante años y años y años. Hoy son todos somos escritores, Pablo Silva, Navidad, Henry Trujillo y yo. Y nos juntábamos y hacíamos un cuento para leer. Todas las semanas escribíamos un cuento, pero lo hacíamos para nosotros, en realidad nosotros no estábamos. El único que en ese momento ya era profesional era Henry Trujillo. Y lo hacíamos, no sé, era una diversión. Y de ahí salió una colección de cuentos. Y bueno, y después en algún momento alguien me dijo, tenés que escribir una novela. Y yo dije, tengo que escribir una novela, y me puse y la escribí, y bueno, y una cosa trae la otra, y de esa manera te vas transformando en un escritor.
no es de un día para el otro, vos no sacás, no te dan el título de escritor, es que de a poco te vas sintiendo que en tu vida hay horas dedicadas a la escritura, porque esto también, como vos decís, es un trabajo, y que eso está confluyendo en hacer que vos seas un escritor, ¿no? Esa novela fue La muerte tendrá tus ojos. Sí, fue La muerte tendrá tus ojos, que salió en el 2008 y que yo la escribí unos años antes y que ganó el premio del MEC, el primer premio de inéditos del MEC. Y bueno, salió publicada ahí. En realidad salió primero Demasiados Blues, La muerte tendrá tus ojos. En el 2011 Mujer equivocada, la primera edición. Después ahora salió El miserere de los cocodrilos y salió la cuarta edición de Mujer equivocada, que tiene una en Argentina y otra en España. ¿Dónde cae Historia de mujeres feas? Historia de mujeres feas es un libro que yo tengo y que ahora mismo no sé ni en qué disco duro está, que es inédito. Nunca se publicó, entonces por eso yo siempre pongo entre las cosas que escribí, pongo Historias de mujeres feas, entre paréntesis, inédito. ¿Y Todos somos Haití? No, eso sí salió publicado, salió en prensa, bueno, ahora no me acuerdo, pero salió en varios medios. En esos dos libros, o sea, el inédito y en Todos somos Haití, es como que hay algo de denuncia social, ¿no? Sí. Porque Historias de mujeres feas lo escribiste en Managua. Escribí casi todos los cuentos en Managua. Y en realidad yo lo que quise hablar es justamente de todo ese mandato estético que hay contra las mujeres, pero también quise reflejar un poco de esa sociedad en la que estaba, ¿no? Y de ese ambiente en el que estaba trabajando. La sociedad de Nicaragua es bastante más machista que la uruguaya y también me hizo ver cosas que acá de pronto no eran tan evidentes y tan visibles. Después cuando volví sí me di cuenta que esas mismas cosas existían en Uruguay y que estaban mucho más tapadas. Entonces, Historia de mujeres feas son, no sé si 10 o 12 cuentos que tratan sobre eso, sobre esa especie de mandato estético que a las mujeres nos pesa como una mochila muy llena de piedras, ¿no? Que tenemos que ser eternamente lindas, jóvenes, flacas, bueno, y trato también de tomarlo con humor, trato de reírme un poco de esa situación y de esa presión que sentimos las mujeres. Entonces, por lo que me estás diciendo, algo de todo eso se conecta con el personaje de Úrsula. Es que las preocupaciones en definitiva son siempre las mismas, ¿no? Y las obsesiones quizás son siempre las mismas. La obsesión que tiene la mujer occidental, y digo la occidental porque es el caso que conozco, ¿no? La obsesión que tiene la mujer con esos mandatos estéticos que en definitiva además no son más que esquemas, ¿no? Esa especie de determinación por ser delgada y joven, ridícula, determinación por ser delgada, joven y linda toda su vida, y que va además camino a fracasar porque todos nos hacemos viejos. Se deteriora, lentamente o rápidamente no se deteriora. Todo ese mandato yo quería reflejarlo de alguna manera, quería contar lo terrible que es y por otro lado también quería hacerlo con humor. Y bueno, salió eso, pero que nunca lo publiqué. Y esa misma idea está en el personaje de Úrsula, que es el personaje de mis últimas dos novelas, de Mujer equivocada y del Miserere de los cocodrilos, que ya lo siente de una manera no solamente imperiosa, sino violenta. O sea, Úrsula ya transforma esa rabia que tiene por lo que le han exigido toda su vida que sea, lo transforma en violencia. Y la ansiedad la hace comer. Y la ansiedad la hace comer, y el mandato de ser flaca la angustia y la hace comer cada vez más y la hace verse cada vez más gorda. Pero como te decía al principio, las obsesiones vuelven, las mías, ¿no? Sí. En la literatura. Decime, hablando de esto, ¿no? Cuando construís el personaje de Úrsula o el de Germán, que son los dos protagonistas importantes de la novela, o de las dos, ¿no? Sí, de las dos. Sí. De las dos. ¿Tú recurrís también a tu interior? ¿Hay algo tuyo dentro del personaje de Úrsula, por ejemplo? ¿Te gustaría sentar un blindado?
No tengo una inclinación clara hacia el mundo del crimen, pero no lo descarto, ¿eh? ¿Quién sabe? No digo que no. El personaje de Úrsula me llegó como una historia. O sea, me llegó, digamos, hay dos maneras de construir un personaje y vos como escritor lo sabes, o lo inventás totalmente o te vas inspirando en alguien que conoces. Bueno, yo Úrsula, digamos, a la persona que inspiró a Úrsula no la conozco, pero me hicieron muchísimos cuentos. Entonces, bueno, en base a esa historia que me había parecido muy seductora, porque era de una gorda también linda, una mujer bonita, con un carácter fuerte, que había pasado muchas cosas en su vida, que había tenido un padre, me interesó la relación de la Úrsula original con su padre, que había tenido un padre muy exigente, que quería tener una hija hermosa y delgada y exitosa. En base a eso fui construyendo ese personaje y bueno, por supuesto tiene cosas de esa mujer y tiene cosas también de mí misma, porque viste aquello de Madame Bovary soy yo, ¿no? Todos nuestros personajes tienen algo de nosotros mismos. Y Germán, no, todo lo contrario, lo construí de la nada. Germán es un personaje que me dio trabajo porque tuve que imaginarle toda una vida detrás. Es decir, así como Úrsula, yo ya la veía porque había visto hasta fotos de esa persona, a Germán no lo veía y me dio muchísimo trabajo y tuve que inventarle una vida y tuve que inventarle una especie de trayectoria vital que me hiciera darle un poco más de carne dura. ¿Y el comisario Leiva? ¿Y el abogado? La comisaria es una mujer, sí. Antinucci es Antinucci también existe y me inspiré en una persona que conozco, que te diría que prácticamente es Antinucci. Sí, prácticamente es Antinucci. Y la comisaria no existe, y también la trabajé de esa manera que te digo que trabajé a Germán, y seguramente también le haya dado cosas que tienen que ver conmigo, ¿no? Tanto Germán como la comisaria tienen que ver, seguramente tengan más que ver conmigo. En esta novela policial, ¿es todo ficción o hay algunas partes que son tomadas de la realidad? ¿Hay algo de denuncia puesto allí también? Y sí, por supuesto, la novela negra siempre intenta tejer o denunciar un tejido de una trama mafiosa que hoy encontramos prácticamente en todas partes, supongo que en todas partes. El afán de denunciar es el afán de decir que en el mundo, que vivimos en un mundo muy peligroso. Y después hay también reflejos de realidades cotidianas, es decir, los robos y los asesinatos son algo que son prácticamente, mirá lo que pasó ayer en Barcelona, son prácticamente con lo que nos desayunamos todos los días. Nos tocó vivir en un momento violento, en un mundo violento. Y el asalto al blindado, yo lo tomé de un libro que me había gustado muchísimo, que se llama Prótesis, de Andreu Martín, de un español, y me inspiré, como quien dice, en el asalto al blindado de Andreu Martín. Después empecé a buscar en las noticias asaltos de ese tipo, con esas características, y se fue transformando y terminó siendo algo completamente diferente al asalto al blindado de Prótesis, pero en principio me inspiré ahí y después te diré que casi todo está sacado de la realidad. Y hay asaltos a blindados en la realidad tan inverosímiles que le tuve que bajar el registro, porque con decirte que en Uruguay asaltaron a un blindado con una moto, o sea, un ladrón
Sí, salió hace años, fue hace como 5 o 6 años y yo decía, pues es increíble que un tipo en una moto haya saltado un blindado. Si yo lo pongo me van a decir que eso no puede suceder. Así que tuve que hacerlo de alguna manera un poco más verosímil, porque la realidad nos mata, ¿eh? Siempre supera. Siempre supera. El nombre de esta última novela, El miserere de los cocodrilos, ¿por qué ese nombre? Mira, ¿Cómo llegaste a ese nombre para la novela? En principio está sacado de una frase de un poema de Ray Reisi. Pero además tiene que ver con el personaje principal de mis novelas, con Úrsula, porque Miserere es una oración cristiana que pide perdón, ¿no? O sea, le pide a Dios misericordia, eso quiere decir Miserere. Y después también, por extensión, en la música barroca encontramos muchos misereres de Vivaldi, de Bach, etc. Pero el significado de la palabra es ese, Señor, ten piedad. Es así como empiezan generalmente las oraciones de Miserere. Pero yo decía, tiene que ver con Úrsula porque Úrsula hay una angustia ahí. Tiene una angustia porque sabe que está transgrediendo. No quiero decir pecando porque Úrsula no sé si es religiosa, todavía no lo descubrí, pero sí sabe que está transgrediendo. Entonces está transgrediendo el mandato paterno, el mandato de la sociedad, y ella siente culpa, pero no siente demasiada culpa. Entonces ella pide perdón, pero no está dispuesta a arrepentirse. Entonces, por eso lo de Miserere de los cocodrilos, que suena como a lágrima de cocodrilo, ¿no? Es decir, Úrsula se arrepiente, pero vuelve a caer en lo mismo. Además, y sabe que va a volver a caer en lo mismo. Además, si escuchás la música de Miserere, de Giorgio Allegri, es tristísima. Esa música bien, bueno, fue compuesta para ser tocada únicamente en la Capilla Sixtina. No sabía. Sí, y cuando la escuchás, fue compuesta en el siglo XVII, y cuando la escuchás te pone en una profunda melancolía, muy triste. Es que esa es la idea de los misereres, sí, ¿no? Es decirle a Dios cuánto te arrepentís y que pedís su misericordia. Entonces, por eso traje la palabra, pero en el caso de Úrsula, como te decía, pide perdón, pero no mucho. Ella comenzó, Úrsula surge en Mujer Equivocada, sí, continúa en Miserere. En el Miserere de los cocodrilos, sí. Y va a tener una tercera parte. La estoy escribiendo, sí, tengo otro proyecto, sí, que todavía no sé demasiado, pero bueno, hay qué sé yo, no sé, 50 páginas escritas. Bueno, es bastante. Sí, no es poco, es algo. Así que te sentís cómoda con el género. Sí, me siento cómoda, no me siento obligada a ser una escritora de novela negra el resto de mi vida, no me siento obligada con ningún género en especial. Me gusta escribir y me considero escritora, no me considero una escritora de novela negra. Digo, no. Lo otro que escriba quizás sea... Me gusta mucho el género fantástico y tengo como me gusta, por ejemplo, Stephen King. Y me gustan otros más, además de Stephen King, ¿no? Pero digo porque es el que la gente más conoce y es el que menciona. Y me gustaría escribir algo que tenga que ver con el género fantástico alguna vez, y novela histórica no, porque no me gusta demasiado la investigación, y no me gusta, nunca fui muy buena en historia. ¿Te sentís una creadora? Sabes que quizá no sé si, cuando me hablan de creación, yo nunca sé muy bien cómo es eso, cómo llega eso a las páginas, ¿no? Es lo que haces, o sea, tú ideas un mundo, sí, pones personajes allí y los haces vivir en ese contexto. Sí, entonces, eso es crear. Eso es crear. Bueno, me siento una escritora. Lo de creadora lo tendría que pensar un poco. Da para otra vez. Sí. Creo que sí. Bueno, buenísimo. Me gustó haber estado contigo, lo que nos contaste sobre tu trayectoria. Es como que hay 3 niveles distintos. Comenzaste con demasiados blues, sí, unos cuentos primarios en el sentido de que en la búsqueda.
Sí, en la búsqueda, porque ahí hay algún cuento que podría estar dentro del género negro y hay cuentos fantásticos también y hay cuentos, simplemente, literatura. Pero después está el libro sin editar, Historias de mujeres feas. Sí. El libro que son relatos, ¿no? Lo de Todos somos Haití todos es somos es una crónica, es una crónica de viajes que ocupa 2 meses que yo estuve en Haití, en el año 2010 y 2011. Está en internet. En internet. Está en internet. Porque, bueno, Me acordé en dónde, en Alay Latina, en la prensa Alay Latina se llama. Y están las 3 partes. No es un libro porque nunca fue impreso, pero son, qué sé yo, 60, 70 páginas. Una crónica larga, digamos, que duró lo que duró mi viaje, que fueron 2 meses. Entonces, ahí tenemos a la Mercedes Rosende, que observa y hace su crítica social a través de la crónica. Sí. Pero después tenemos a la nueva Mercedes Rosende en su camino literario de la novela negra. Sí. ¿No? Que para mí son 3 escenarios diferentes, ¿no? Son diferentes, sí, son bien diferentes. Y como te decía, no me siento obligada a continuar ni la crónica, ni los cuentos, ni la novela negra. Me siento... La otra vez decía, mi única obligación es con la buena literatura, que suena muy presuntuoso. Después lo vi escrito y digo, qué mal suena. Pero en realidad no es que yo me sienta que escribo buena literatura, me siento obligada a tratar de dar lo mejor de mí, me siento obligada a intentar escribir mejor. Y creo que de alguna manera hay una evolución en mi producción. Pero sonó muy feo cuando titularon mi única obligación es con la buena literatura. En realidad mi única obligación es intentar la buena literatura. Hoy estamos con Mercedes Rosende, le agradecemos su visita y nos estaremos viendo próximamente y con ustedes en el próximo episodio de Tinta de Escritores.